La pobre mujer intentó pagar una rebanada de pan. El padre soltero, director ejecutivo de la empresa, le dijo, «Siéntese, coma primero». El sol de la tarde se inclinaba sobre la tranquila calle, proyectando rayos dorados a través de las ventanas de una pequeña tienda de sándwiches situada en un barrio tranquilo. La tienda era modesta, con solo unas pocas mesas de madera. El ligero aroma del pan, recién horneado en el aire, y el suave murmullo de una radio que reproducía algo antiguo y suave. La puerta se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de viento frío y a una joven delgada con el pelo rubio recogido en un moño pulcro, con los hombros encogidos contra el frío de noviembre. Llevaba de la mano a una niña de 5 años de ojos brillantes y mejillas sonrosadas, abrigada con un abrigo de segunda mano y un vestido rosa que le llegaba justo por debajo de las rodillas. La niña miraba a su madre con tranquila confianza, aunque su pequeño estómago llevaba rugiendo desde por la mañana. Los ojos de Ara recorrieron nerviosamente la tienda. Algunos clientes levantaron la vista y luego volvieron a sus comidas. Guió a su hija, Mila, hasta el mostrador y se quedó mirando la pizarra con el menú. «Hola», dijo en voz baja, apenas por encima del murmullo de la música jazz que sonaba de fondo. ¿Podría darme una rebanada de pan, por favor?» El hombre detrás del mostrador dudó. «No vendemos rebanadas, señora, solo sándwiches completos». Sus dedos temblaban mientras metía la mano en el bolsillo del abrigo y sacaba unas monedas gastadas, algunos centavos, una moneda de 25 centavos y un par de peniques. Las contó en silencio. «Solo tengo 87 centavos», dijo con las mejillas sonrojadas. «Es todo lo que tengo hoy». Mila le tiró de la manga, con la mirada fija en la bandeja de panecillos calientes que había detrás del cristal. Ara le dedicó una pequeña sonrisa y le apartó un mechón de pelo de la frente. Ella también tenía el estómago vacío, pero eso no era nada nuevo. Se había acostumbrado a esa sensación de vacío. El tendero parecía arrepentido. «Lo siento, de verdad, pero no puedo venderle una porción. No es así como funcionamos aquí. Come primero». La voz provenía de la esquina de la tienda, tranquila, firme, decidida. Ella se giró. Un hombre estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana con un sándwich a medio comer y un plato de sopa. Su traje gris oscuro parecía ligeramente arrugado y tenía la corbata aflojada. Llevaba el pelo revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él demasiadas veces. Tenía un rostro amable y una mirada firme, no llamativa ni estridente, sino sensata, la de alguien que desprendía una fuerza tranquila. «Por favor», repitió, esta vez con más suavidad, «usted y su hija, siéntense, coman». Ara dudó. Su orgullo le decía que rechazara la invitación, pero entonces miró a Mila, que por primera vez en días sonreía, una pequeña sonrisa radiante que le llegaba a los ojos. Agra asintió. El hombre señaló su mesa. Ella guió a Mila con cuidado y la sentó en la silla frente a él. El tendero, aliviado, trajo rápidamente un plato de pan caliente, mantequilla y 2 tazones de sopa. «Gracias», susurró el Ara mientras se sentaba. Mila balanceaba las piernas con entusiasmo. El hombre le tendió la mano. «Calum», dijo. «Ah», respondió ella, con los dedos aún fríos mientras le estrechaba la mano. «¿Y esta es Mila?», preguntó, mirando a la niña con amabilidad. «Sí, tiene 5 años». Mila sonrió. «Me gusta el rosa y la sopa». Calum se rió entre dientes. «Excelentes elecciones». Ara observó cómo Ma mojaba con entusiasmo el pan en la sopa y daba un gran bocado, cerrando los ojos con deleite. Una oleada de emoción se apoderó del pecho de Ara. Alivio, gratitud y algo más profundo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente giró la cabeza, fingiendo secarse algo de la mejilla. Calum no dijo nada. Simplemente volvió a su sándwich como si todo fuera normal. Pero había algo en su mirada, amable, observadora, como si entendiera sin necesidad de preguntar. Afuera, el sol se deslizaba por debajo del horizonte. Adentro, en una mesa cerca de la ventana, el sencillo gesto de un desconocido alimentó 2 estómagos vacíos y comenzó a calentar un corazón que casi había olvidado lo que se sentía al ser visto. Calum llamó al camarero en voz baja y pidió otro plato de sopa caliente y un sándwich, esta vez con queso extra para Mila. La niña ya había terminado la mitad de su plato, y el calor devolvía poco a poco el color a sus mejillas. Agra se sentó erguida, con una postura aún vacilante,
como si esperara que alguien le diera una palmada en el hombro y le dijera que ese momento no era para ella. ¿Vives cerca?, preguntó Caleb con suavidad, en voz baja, casi conversacional. Alá dudó. Luego asintió lentamente. A unas pocas cuadras. Nos estamos quedando en el viejo Motel Harbor, solo hasta que encuentre algo más estable. Él no la interrumpió ni le pidió más detalles. Solo asintió. Llegó el nuevo plato de sopa, humeante, con un panecillo suave al lado. Caleb se lo acercó. No tienes que hacerlo, comenzó ella. Lo sé, respondió él. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento y tomó la cuchara. Perdí mi trabajo hace 3 meses, dijo casi en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. Trabajaba como técnico de calidad en una planta de producción de alimentos, pero la empresa redujo personal. Desde entonces, he solicitado trabajo en todos los sitios que he podido: supermercados, almacenes, limpieza de oficinas, pero aún no he conseguido nada. Y el alquiler de un apartamento de verdad. Se cayó. La cara de Caleb no cambió, pero sus ojos mostraban una tranquila simpatía, firme y amable. No se inmutó, no ofreció compasión, solo escuchó. Continuó, y sus palabras fueron encontrando poco a poco el ritmo. Vendí casi todo lo que tenía. Las joyas que me regaló mi madre, mi viejo ordenador portátil, incluso los juguetes de Mila, solo para poder pasar las semanas. No le dije por qué teníamos que mudarnos, solo le dije que íbamos a vivir una pequeña aventura. Al oír eso, Mila levantó la vista de su plato. Me gustan las aventuras, dijo alegremente, sin darse cuenta del peso que llevaba su madre. Luego, con un gesto tan puro que detuvo el aire entre ellos, arrancó un trozo de pan de su panecillo y lo colocó con cuidado en el plato de su madre. Para ti, mami. Los labios de Ara temblaron. Gracias, cariño. Caleb observaba en silencio. Algo se le encogió en el pecho, no por tristeza, sino por admiración. Había algo inquebrantable en la tranquila dignidad que Ara mostraba incluso en la adversidad, y la generosidad de una niña con tan poco, que ofrecía su único trozo de pan, le conmovió de una forma que no había sentido en años. Mila se rió cuando el queso fundido se estiró desde su sándwich hasta su barbilla. Caleb le ofreció una servilleta y sonrió mientras ella se limpiaba la cara torpemente. Cuando casi habían terminado de comer, Ara miró las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo del abrigo, las que había intentado usar antes. Las sacó y las empujó suavemente por la mesa. Sé que no es suficiente, pero por favor, al menos déjeme pagarle el pan, dijo en voz baja. No puedo aceptar más de lo que ya he recibido. Caleb miró las monedas y luego volvió a mirarla a ella. Con un movimiento suave, empujó las monedas de vuelta a través de la mesa y dijo con tranquila certeza: no acepto dinero de personas que saben compartir, aunque solo sea un trozo de pan. Ara parpadeó y se le hizo un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así, sin juzgarla, sin segundas intenciones. No era solo la comida o el calor de la sopa, era el respeto en su voz. La forma tranquila en que la hacía sentir vista, no engañada. Ella asintió, incapaz de articular palabra, y guardó las monedas en su bolsillo. Frente a ella, Mila tarareaba suavemente, balanceando los pies, plena y satisfecha. Por primera vez en muchos meses, Ara sintió algo removerse en su pecho. No era exactamente esperanza, pero sí algo parecido. Algo que la hacía sentir humana de nuevo. El cielo ya había adquirido un tono azulado cuando Caleb salió de la tienda de sándwiches. Ara y Ma se habían alejado en la otra dirección, sus siluetas desvaneciéndose en la tranquila tarde. Se quedó quieto un momento, con las manos en los bolsillos del abrigo, antes de sacar su teléfono. Marcó un número familiar. Harper. La voz de su asistente se escuchó, nítida y eficiente como siempre. Sí, señor. Hay alguien a quien me gustaría que investigara discretamente. Se llama Ara, aún no sé su apellido. Tiene una hija, Mila, de unos 5 años. Se alojan en el Motel Old Harbor. Mencionó que trabajaba como técnica de calidad antes de ser despedida. Necesito conocer su historial laboral completo, sus certificaciones, cualquier cosa relevante. Hubo una breve pausa. Entonces Harper respondió sin mostrar sorpresa alguna. Entendido. Empezaré esta noche. Caleb colgó sin decir nada más. De vuelta en la tienda,
El camarero estaba limpiando la mesa cuando Callum vio algo doblado cuidadosamente junto al asiento de Alar. Era un pequeño pañuelo cuadrado, de lino blanco, ligeramente desgastado, pero cuidadosamente cosido con un delicado bordado azul en los bordes. Las iniciales EA estaban cosidas en una esquina. Lo cogió con delicadeza y frotó la tela entre sus dedos. Las puntadas eran finas y uniformes. Era el tipo de trabajo que alguien hacía a mano con tiempo y paciencia, tal vez a altas horas de la noche, después de acostar a un niño. Se guardó el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta y salió al viento. Pasaron 3 días. Ara estaba sentada en un rincón de la habitación del motel, con las rodillas recogidas en la cama, mientras May dormía a su lado. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesita de noche agrietada. «Hola, hola, ¿es Anderson?», preguntó una mujer amablemente. «Llamo de Eden Fields Organics. Usted nos envió una solicitud hace unas semanas». Aja parpadeó y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Sí, así es. Bueno, nos encantaría que viniera a una entrevista. Actualmente estamos cubriendo un puesto en nuestro departamento de control de calidad y su experiencia encaja perfectamente. Estaría disponible este jueves por la mañana». Ara apenas podía procesar las palabras. Había enviado solicitudes a docenas de empresas. Eden Fields fue una de las primeras. Nunca recibió respuesta. Había dado por hecho que su solicitud había ido directamente a la papelera de reciclaje. «Sí», dijo rápidamente, casi sin aliento. «Sí, puedo ir». «Estupendo. Le enviaremos los detalles por correo electrónico». Cuando terminó la llamada, Ara se quedó mirando la pantalla, con las manos temblorosas. Mila se movió en su sueño y se acercó a ella, rozándole el brazo con sus diminutos dedos. Llegó el jueves, gris y húmedo. Ara se paró frente a la sede de Eden Fields, vestida con sus mejores galas, pero aún así con pantalones grises gastados y una blusa sencilla que se había descolorido ligeramente con el tiempo. La había lavado y planchado cuidadosamente la noche anterior. Sus zapatos estaban rayados pero limpios. Respiró profundamente antes de entrar al vestíbulo. La oficina era luminosa, llena de plantas, detalles en madera clara y un ligero aroma a romero y menta. La recepcionista la saludó amablemente y le entregó una tarjeta de visitante. La sala de entrevistas estaba en silencio y el panel de 3 gerentes era acogedor pero profesional. Le hicieron preguntas reflexivas sobre sus funciones anteriores, sus conocimientos sobre seguridad alimentaria y su capacidad para manejar informes de inspección y listas de verificación de auditorías. Ara habló con claridad. Sinceramente, no adornó nada, no ocultó sus dificultades. «He trabajado bajo presión», dijo, «y he aprendido a mantener la concentración incluso cuando las cosas son inciertas». Los entrevistadores intercambiaron miradas de admiración. No era llamativa, pero era precisa, humilde y claramente capaz. Lo que Ara no sabía era que su currículum había vuelto a llegar a esa mesa porque alguien la había recomendado discretamente, alguien cuya opinión la empresa tomaba muy en serio. Cuando salió del edificio una hora más tarde, el aire olía un poco más dulce. Se abrigó con fuerza con su abrigo, con el corazón aligerado por una extraña sensación nueva. No era certeza, sino posibilidad. La carta de oferta llegó 2 días después de la entrevista. Ara la leyó una y otra vez, asegurándose de que no estaba imaginando las palabras. Técnica de control de calidad, con prestaciones a tiempo completo. Fecha de inicio, lunes. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Mila, que estaba coloreando tranquilamente en la pequeña mesa de la habitación del motel con su vestido rosa favorito. «Mamá ha conseguido el trabajo», susurró Ara. Mila levantó la vista y esbozó una amplia sonrisa. «¿Eso significa que podremos volver a tomar cereales con leche?». El Ara se rió entre lágrimas y abrazó a su hija. «Sí, cariño, y quizá incluso fresas». El primer día de Ara en Eden Fields Organics fue como entrar en un mundo nuevo. Le dieron una bata de laboratorio impecable, un portapapeles y una tarjeta de identificación con su nombre completo, Ara Anderson. Por primera vez en meses se sintió ella misma de nuevo. No solo una madre que intentaba sobrevivir, sino una mujer que recuperaba su lugar en el mundo con el que había soñado. Su función estaba clara: supervisar la limpieza, probar muestras de productos y garantizar que cada paso de la producción cumpliera con los estrictos estándares de certificación orgánica. Era un trabajo meticuloso,
pero se le daba bien. Sus compañeros se dieron cuenta rápidamente de su atención al detalle y su presencia tranquila. Durante la primera semana, su supervisora, una mujer cálida pero exigente llamada Janet, le comentó: «No sé dónde has estado escondida, pero me alegro de que estés aquí». Lo que lo hacía aún mejor era que Mila estaba inscrita en el programa de guardería para empleados de la empresa, una pequeña guardería en las instalaciones diseñada para apoyar a los padres que trabajan. Mila iba cada mañana con su pequeña mochila rosa, emocionada por hacer nuevos amigos y comer bocadillos que no tenía que compartir con nadie más que una sola barra de granola. Por primera vez en mucho tiempo, Agra sintió que estaban construyendo una vida, no solo pasando el día. Lo que ella no sabía, lo que nadie mencionó, era que el hombre que la había ayudado en la tienda de sándwiches era el propio director ejecutivo de Eden Fields. Calum rara vez visitaba la sede central. Pasaba la mayor parte del tiempo supervisando las operaciones de la cadena de suministro, visitando granjas o trabajando desde su oficina privada en otro distrito. Su presencia era respetada, pero distante, como un guardián silencioso que observaba desde la lejanía. Un jueves por la tarde, Ayara aceptó cubrir un turno extra. Un pequeño problema con una entrega había provocado retrasos en la línea de producción, y Janet le pidió que se quedara un poco más para supervisar la inspección final. Mientras tanto, Mila había sido recogida de la guardería por un becario temporal al que se le había asignado la tarea de esperar con ella cerca de la entrada de empleados. Pero un malentendido, un simple olvido, dejó a Ma momentáneamente sola cuando llamaron al becario para hacerle una pregunta. Cuando Calum llegó a las instalaciones ese día para una visita sorpresa, salió de su coche e inmediatamente vio una pequeña figura sentada junto a la puerta principal. Aferrada a una mochila rosa, con las mejillas bañadas por lágrimas silenciosas, se acercó lentamente a ella y se arrodilló a su altura. «Hola», le dijo en voz baja. «¿Estás bien?» La niña levantó la vista. El reconocimiento se reflejó en sus ojos. «Tú eres el hombre de los sándwiches», dijo entre sollozos. Calum sonrió. «Sí, soy yo. Y tú eres Ma, ¿verdad?» Ella asintió con la cabeza. «He perdido a mamá». Le ofreció una botella de agua y extendió los brazos. «¿Te parece bien si te llevo a un lugar seguro mientras la esperamos?» Mila no lo dudó. Levantó los brazos y Calum la llevó con cuidado al interior, sosteniéndola como si fuera el tesoro más preciado del mundo. En la oficina de seguridad, se sentó con ella, le preguntó por su día y la escuchó hablar de su lápiz de color rosa y de cómo lo había bautizado como Princesa Daisy. 10 minutos más tarde, Ara llegó corriendo por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza y los ojos muy abiertos por el pánico. En cuanto vio a Mila sentada tranquilamente en el regazo de Calum, casi se le doblan las rodillas. «Lo siento mucho. No sabía que no estaba con el personal», pensé. «No pasa nada», dijo Calum con delicadeza, levantándose y entregándole a Mila. «Está a salvo y es una niña muy valiente». Alar lo miró atónita. ¿Tú trabajas aquí?» Él sonrió con modestia. En cierto modo, ella abrazó a Mila con fuerza, abrumada por el alivio y una extraña emoción que no sabía cómo nombrar. Algo entre la gratitud y la repentina conciencia de que este hombre había aparecido en su vida 2 veces, ambas cuando más necesitaba a alguien. Los días en Eden Fields se alargaban a medida que se acercaban las fiestas, y con ellos llegó un cambio silencioso pero notable en la forma en que Alara y Calum se cruzaban. Comenzó con breves intercambios durante los eventos de agradecimiento al personal, las comidas de empresa, las celebraciones de la cosecha y las pequeñas reuniones municipales. Cada vez, Calum la saludaba con la misma calma y calidez que había mostrado en la tienda de sándwiches, dejándole siempre espacio para hablar primero, sin hacerla sentir pequeña. Al principio, Alara pensó que solo estaba siendo amable como siempre había sido. Pero entonces empezó a fijarse en los pequeños detalles. Apareció un nuevo juego de libros para colorear y lápices de colores en la taquilla de Ma en la guardería, envueltos simplemente en papel marrón. Otro día había una pequeña taza de yogur de fresa, el favorito de Mila, con su nombre escrito con letra cuidadosa, sin remitente, sin notas. Ahora preguntó a los profesores, pero nadie había visto quién los había dejado. Mila, por supuesto, no tenía ninguna duda. «Es el hombre de los sándwiches», dijo con seguridad una tarde mientras caminaban hacia casa. «Le gustamos».
Ella sonrió, pero no dijo nada. Quería mantener los pies en el suelo. Había trabajado demasiado duro como para dejarse llevar por la fantasía. Calum era el director general. Amable, sí, pero seguía siendo su jefe, y ella era una mujer con un alquiler que pagar, responsabilidades que gestionar y una hija que criar. No podía permitirse el lujo de hacer conjeturas sobre sus intenciones. Aún así, se sorprendía a sí misma, esperando con ilusión los eventos de la empresa. La posibilidad de oír su voz en el pasillo o verlo pasar durante las rondas matutinas. Sus conversaciones nunca eran largas, pero siempre se le quedaban grabadas. Él le preguntó por los libros de cuentos favoritos de Mila. Ella le dijo que a Mila le encantaban los cuentos de hadas con niñas valientes y finales felices. Unos días más tarde, Mila trajo a casa un libro titulado La princesa y el zorro del jardín, metido en su mochila del parvulario sin dar explicaciones. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaban en casa terminando de cenar, macarrones con queso y brócoli al vapor, y Mila estaba dibujando en el reverso de un recibo del supermercado. Coloreaba formas amplias y sinuosas con sus nuevos lápices de colores, tarareando para sí misma. De repente, levantó la vista y dijo, «Mamá». «Sí, cariño». «¿El hombre del sándwich es Papá Noel?» Agra parpadeó. «¿Qué?» «Bueno», continuó Mila con seriedad, «trae sorpresas, sabe lo que me gusta y siempre te hace sonreír cuando lo ves». Hizo una pausa y entrecerró los ojos para mirar su dibujo. «Creo que es mágico». Aris miró a su hija con el corazón encogido. Por un momento, no encontró palabras. Mila volvió a colorear, perfectamente contenta. Ira se levantó y empezó a recoger los platos, con las manos moviéndose solas. Pero su mente estaba en otro lugar. Pensó en la tranquila presencia de Calum, en cómo escuchaba sin apresurarse a arreglar las cosas, en cómo miraba a Mila, no con caridad, sino con auténtico cariño. La forma en que la miraba a ella, no con lástima, sino con respeto. Pensó en cómo se le aceleraba el corazón cuando oía su voz, en cómo se le sonrojaban las mejillas cuando sus miradas se cruzaban al otro lado de la sala. Y de repente, se dio cuenta de algo que había intentado por todos los medios no ver. Su corazón volvía a latir con fuerza, no por desesperación ni por necesidad, sino porque algo real estaba creciendo silenciosamente en los espacios entre sus silencios compartidos. Y esa comprensión la aterrorizó más que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Era una lluviosa tarde de martes cuando el mundo de Lara se inclinó ligeramente, lo suficiente como para abrir una grieta. Caminaba por el pasillo fuera de la sala de descanso de los empleados, con una pila de informes de calidad recién impresos, cuando escuchó a dos empleados junior charlando cerca de la máquina expendedora. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero sus voces se oían casuales y ajenas a todo. «Lo he oído directamente de Janet», dijo uno de ellos. «Dijo que Ara consiguió el trabajo porque el director general marcó personalmente su currículum». «Imposible», respondió el otro. «Apenas se involucra en la contratación. Debió de causarle una gran impresión». Todos se detuvieron en seco y ella apretó los dedos sobre los papeles. Se dio la vuelta y se alejó antes de que pudieran verla. El resto del día transcurrió como en una neblina. Realizó sus inspecciones en piloto automático, asintiendo cuando le hablaban y respondiendo a las preguntas con la mente en otra parte. Esa noche, se sentó en su pequeña cocina, mirando la cena que había preparado, pero sin poder comer. Así que no habían sido sus cualificaciones, no había sido su dura experiencia, sus cuidadosas respuestas en la entrevista, su persistencia. Había sido él, Calum. Sintió un lento ardor en el pecho. No era ingratitud, nunca eso, sino algo más enredado. Un dolor agudo de orgullo por haber sido ayudada sin saberlo, por creer que había subido un peldaño por sí misma, solo para descubrir que alguien había estado sujetando la escalera todo el tiempo. Miró a Mila, que estaba sentada en el suelo cerca de ella con un conejo de peluche, completamente ajena a todo. Esa noche, Ara apenas durmió. A la mañana siguiente se encontró de pie frente a la oficina privada de Calum. La recepcionista la miró con curiosidad, pero no la detuvo. Llamó una vez a la puerta y la abrió cuando oyó su voz. Calum levantó la vista desde detrás de su escritorio, sorprendido. «Ar». Entró y cerró la puerta tras de sí. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Fuiste tú?» Su voz no temblaba, pero era débil, tensa. «¿Fuiste tú quien me consiguió este trabajo?»
La expresión de Caleb no cambió. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Sí, sin vacilar, sin dar explicaciones. Ara tragó saliva. ¿Por qué? Se levantó lentamente y se acercó a la ventana antes de volverse hacia ella. Cuando tenía 10 años, dijo con voz tranquila, mi madre y yo estuvimos sin hogar durante casi un año. Ella había dejado una relación abusiva y tenía 3 trabajos para intentar mantenernos a flote. Algunas noches se quedaba sin comer para que yo pudiera comer. Cosía ropa para otras familias hasta altas horas de la noche. Era la persona más fuerte que he conocido nunca. Hizo una pausa, con la mirada fija. Un día, un desconocido le dio un trabajo sin hacer preguntas. Ese trabajo cambió nuestras vidas. Le devolvió la dignidad que había perdido, la capacidad de volver a respirar. Nunca lo olvidé. Ara sintió que se le cortaba la respiración. Os vi a ti y a Mila en esa tienda, continuó. Y la vi a ella, no era la misma, pero se parecía. No podía apartar la mirada. Así que me aseguré de que tu currículum llegara a donde tenía que llegar. Eso fue todo. Ara se quedó quieta, con los brazos cruzados como si necesitara abrazar algo. Quería ganármelo, dijo casi en un susurro. Necesitaba creer que podía valerme por mí misma. La voz de Caleb se suavizó. Te lo ganaste. Yo solo moví un papel. Tú apareciste. Tú los convenciste. Tú haces el trabajo. Su labio tembló. No quería sentirme como el proyecto de alguien. Dijo, no eres el proyecto de nadie, Ara. El silencio se apoderó de ellos. Y entonces, lentamente, las lágrimas llenaron sus ojos. No por ira, sino por el peso abrumador de ser vista, verdaderamente vista, y aún así respetada. Se cubrió la boca con una mano y comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas y dolorosas. Caleb dio un paso adelante, pero no la tocó. Simplemente se quedó cerca, ofreciéndole su presencia de la misma manera que lo había hecho aquel día en la tienda de sándwiches. Y en ese momento, Agra se dio cuenta de que este hombre nunca había intentado rescatarla. Simplemente se había negado a dejarla ser invisible. Era una tranquila tarde de miércoles cuando Mila se sentó en la pequeña mesa de la esquina de su clase de preescolar, agarrando un lápiz de color rosa en una mano y su conejo de peluche en la otra. La profesora, la señorita Riley, se arrodilló a su lado mientras Mila se inclinaba hacia ella y le susurraba algo tímidamente. ¿Puedes ayudarme a escribir una carta?, le preguntó con los ojos muy abiertos. Por supuesto, cariño. ¿Para quién es? Mila pensó por un segundo y luego sonrió. Para el hombre de los sándwiches. La señorita Riley sonrió con ternura. Muy bien entonces, escribámosla juntas. Mila dictó cada palabra con cuidado, con voz suave pero segura, mientras la señorita Riley la escribía con pulcritud en una hoja de papel rayado y luego ayudaba a Mila a dibujar un gran corazón en la parte inferior. Esa tarde, cuando vino a recogerla, la señorita Riley le entregó una hoja de papel doblada. Mila ha escrito algo hoy. Pensé que quizá querrías verlo antes de que intente enviarlo por correo. Mientras Mila se alejaba, saltando por el pasillo, el Lard abrió la carta. Querido repartidor de sándwiches, gracias por ayudarnos a mamá y a mí a comer comida deliciosa. Ahora hace sonreír a mi mamá. Ojalá pudiera ser mi papá. Con cariño, Mila. Ahora se detuvo en seco. De repente, el pasillo le pareció demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Dobló la carta con cuidado y se la llevó al pecho por un momento. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ruidoso y confuso. Esa noche, después de que Mila se durmiera acurrucada en su manta rosa favorita, se sentó en la pequeña mesa de la cocina y se quedó mirando la nota durante un largo rato. Las palabras no eran suyas, provenían del corazón de una niña. Sencillas, sinceras, sin filtros, pero, de alguna manera, resonaban en algo dentro de ella que no se había atrevido a decir en voz alta. A la mañana siguiente, se llevó la carta al trabajo. Esperó hasta media mañana, cuando sabía que Caleb estaría en su oficina. Llamó una vez a la puerta y entró sin esperar respuesta. Él levantó la vista de su ordenador portátil, sorprendido, pero sin mostrarse hostil. Agra no dijo nada. Cruzó la habitación lentamente y dejó la carta en el borde de su escritorio. Luego dio un paso atrás, juntando las manos delante de ella, con el rostro impasible. Caleb la miró y luego bajó la vista hacia la página. La desdobló con cuidado y leyó cada palabra. Sus ojos se suavizaron. Su expresión cambió, tranquila, conmovida, inmóvil. Cuando levantó la vista, su voz era apenas un susurro.
Si me lo permites, sería un honor para mí ser eso para ella. Ara no lloró esta vez, pero asintió con la cabeza, y algo en la habitación, algo antiguo y cauteloso, finalmente se soltó. Las estaciones se sucedieron suavemente unas tras otras, y con ellas llegó el ritmo constante de una nueva vida. Calum, Hila y Mila se habían convertido en una familia, no a través de grandes declaraciones, sino a través de la tranquila repetición de momentos cotidianos que poco a poco unieron sus vidas. Se mudaron a una modesta casita a las afueras de la ciudad, con un patio trasero lo suficientemente grande como para tener un huerto y un columpio de madera que Calum colgó de un viejo roble. Los fines de semana, los tres trabajaban codo con codo. Mila con su inseparable vestido rosa, Ara con guantes de jardinería y Calum con las mangas remangadas, sonriendo mientras la tierra se le pegaba a las manos. Las tardes se convirtieron en algo sagrado. Cocinaban juntos, reían y siempre encontraban tiempo para comer en la misma mesa. La vida seguía teniendo sus retos, pero ya ninguno de ellos se sentía pesado porque ninguno se afrontaba en soledad. Ara floreció. Ya no era la nueva empleada insegura, sino que se había convertido en una jefa de equipo segura de sí misma, conocida por su concentración y su elegancia bajo presión. Donde antes había vacilación en su voz, ahora había una tranquila seguridad. No cuestionaba su lugar. Se lo había ganado. Luego llegó el 5º aniversario de Eden Fields. El almacén se transformó en un espacio cálido y luminoso con guirnaldas de luces, centros de mesa con motivos otoñales y música de fondo entre el murmullo de las conversaciones. Los empleados de toda la empresa se reunieron para celebrar. Hacia el final de la velada, las luces se atenuaron y Calum subió al escenario. Llevaba un suéter gris claro y vaqueros oscuros, sin corbata, sin ostentación, solo con una presencia tranquila y firme. Quiero contarles una historia, comenzó. Ocurrió hace 5 años, antes de que existiera este edificio, antes de que tuviéramos almacenes o camiones. La sala se quedó en silencio. Había una mujer, dijo, que entró en una tienda de sándwiches con su hija. Pidió una rebanada de pan, solo una. Era todo lo que podía permitirse. Ar contuvo la respiración. Ese día vi más valor y dignidad en esa mujer que en cualquier sala de juntas. No pidió compasión. Y cuando su hijita se ofreció a compartir su pan, me di cuenta de que no estaba presenciando la pobreza. Estaba presenciando el amor, el tipo de amor que enseña de forma silenciosa y poderosa. Hizo una pausa y miró a la multitud. No la nombró. No era necesario. Cuando el foco se desplazó por el público, se detuvo en Ara. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y el rostro cálido, y entonces la gente a su alrededor comenzó a levantarse y aplaudir, no por compasión, sino por respeto. Su equipo, sus colegas, incluso sus jefes se pusieron de pie, honrando no su lucha, sino su fortaleza. Y entonces, desde la primera fila, una vocecita se alzó claramente por encima de los aplausos. Papá. Mila, de pie sobre su silla con su vestido rosa, agitó ambos brazos hacia el escenario con una amplia sonrisa. Los ojos de Calum se iluminaron mientras le devolvía la sonrisa. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Volvían a estar solos. Más tarde esa noche, de vuelta en la cabaña, se sentaron alrededor de la hoguera detrás de la casa. Los árboles brillaban con un tono dorado y el aire se llenó con un aroma a humo y canela. Compartieron una barra de pan recién horneado, aún caliente, fruto de la rutina dominical de Calum, un ritual tranquilo que honraba el lugar donde comenzó su historia. Mila yacía acurrucada junto a Ara, casi dormida, todavía con un trozo de pan a medio comer en una mano. Calum se inclinó y le apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella lo miró con ojos tiernos y le susurró: «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía». Él le tomó la mano entre las suyas. «No solo te veía», le dijo, «te estaba esperando». El fuego crepitaba a su lado. Las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno. Y en ese pequeño patio trasero, una madre, una hija y un hombre que una vez les ofreció una comida, se sentaron en silencio, compartiendo algo más que comida. Todo había comenzado con una simple rebanada de pan. Ahora lo tenían todo. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje. Una historia que surgió de un pequeño acto de bondad y se transformó en algo duradero. Si te ha llegado al corazón o te ha recordado el poder de la compasión,
Te invitamos a que sigas conectado. Dale al botón me gusta y suscríbete a Soul Stirring Stories para disfrutar de más historias reales que te animarán e inspirarán. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos que conmueven el alma e iluminan el camino a los demás. Hasta la próxima, sé amable, mantén la esperanza y recuerda que incluso el gesto más pequeño puede cambiar el mundo de alguien.